Hola muchachos, en este video les voy a explicar los números reales y los intervalos. En esta representación tenemos que los números racionales y los irracionales forman los reales. Dentro de los racionales encontramos a los enteros y a los fraccionarios, pero usualmente yo ubico a los números enteros dentro de los fraccionarios. Recordemos que los enteros están compuestos por los naturales, que son los mismos enteros positivos, y los enteros negativos y el cero, ¿sí? Por ellos tres. ¿Por qué ubico los enteros dentro de los fraccionarios? Por ejemplo, si nosotros tenemos una fracción, ¿cierto? Conformada por dos números enteros, el 16 y el 8. Si yo uno estos dos números enteros y los escribo de esta manera, se forma un número fraccionario, que al simplificarse se puede expresar de esta manera y así sucesivamente hasta que al final yo puedo obtener un número entero. Quiere decir que el número 2, por ejemplo, se puede representar de distintas maneras a través de números fraccionarios. Por eso es que ubico a los enteros dentro de los fraccionarios. Ahora, resulta que los números fraccionarios al dividirse no solamente pueden dar números enteros, sino que también tenemos algunos fraccionarios que al dividirse pueden dar números decimales exactos o finitos, pero también pueden ser decimales periódicos, que en este caso son infinitos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá unos decimales infinitos que son, que se obtienen al dividir, por ejemplo, 1 entre 2 me da 0,5, 1 entre 8, 0,125. Entonces, estos decimales son finitos porque tienen un límite, mientras que los decimales infinitos van a continuar, ¿cierto? En este caso, los decimales infinitos que están dentro de los fraccionarios son aquellos que tienen la característica de ser periódicos. ¿Qué son periódicos? Que tienen un valor que se va a repetir. Si son números, por ejemplo, que se repiten después de la coma, supongamos el número 3 se repite inmediatamente después de la coma, es un número decimal periódico, ¿listo? Puro. Mientras que si hay un valor o varios valores antes del número que se va a repetir, es un número decimal periódico mixto. ¿Listo? Esta representación, esto que ustedes ven acá arriba, este símbolo, significa que este número se va a repetir muchas veces y por lo tanto es periódico. Ahora, continuando aquí con el mapa, fíjense que estos números fraccionarios forman los racionales. Quiere decir que prácticamente un fraccionario es un racional y la unión de ellos dos forman los reales. ¿Qué son los irracionales? Entonces, los irracionales son números decimales infinitos que no se pueden escribir como un fraccionario. Aquí tenemos algunas clases de números irracionales. Entonces tenemos, por ejemplo, el número áureo representado por la letra griega phi. Ahorita les muestro algunas imágenes donde podemos ver la aplicación de este número, que también es llamado el número de oro, que se puede aplicar en la vida real. También tenemos números irracionales como las raíces no exactas. Si yo hallo estas raíces, voy a obtener números decimales infinitos, así como los ejemplos de aquí a un lado. Hay otros números irracionales que son trascendentes, más conocidos como, en este caso, el número pi y el número e. ¿Listo? El número pi, recordemos que es la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Y el número e se aplica por lo general en los logaritmos y es aproximadamente 2,71, mientras que el número pi es aproximadamente 3,1416. ¿Listo? Aquí este número que les hablaba, el número phi, ¿cierto? Es aproximadamente 1,61. Este número se puede aplicar en muchos ámbitos de la vida real. Entonces, ¿en qué consiste? Yo aquí les voy a mostrar una parte, ¿listo? De las aplicaciones. Resulta que el número phi es la relación entre unas proporciones. Aquí tenemos este segmento A y este segmento B. Y de aquí a acá, pues sería la suma entre A y B. Esta relación, ¿sí? Fíjense que aquí se forma una proporción, relación entre esta razón y esta razón. Entonces, la distancia de A más B es proporcional a este segmento que sería A. Y esto viene a ser proporcional a la distancia de A sobre B. ¿Listo? Esta relación como tal entre estos segmentos es lo que nos da como resultado el número phi, aproximadamente 1,618, y es un número infinito. Resulta que con base en esta relación nosotros podemos formar el rectángulo áureo, ¿listo? Que viene como tal basado en este número áureo. Yo les comparto un video en donde ustedes pueden ver más a fondo esta explicación.
¿listo? Que está relacionada con esta espiral que se forma al trazar como tal rectángulos y cuadrados dentro de un rectángulo grande. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí este rectángulo grande, ¿sí? Yo puedo formar un rectángulo aquí pequeño y un cuadrado, entonces me queda el cuadrado y el rectángulo. Y dentro de este rectángulo yo puedo formar otro cuadrado y otro rectángulo. Y dentro de este rectángulo pequeño yo puedo formar otro cuadrado y otro rectángulo. Y así sucesivamente. Y resulta que si yo uno, por ejemplo, esta esquina con la esquina de acá, ¿sí? De este cuadrado, con la otra esquina del cuadrado, con la otra esquina del cuadrado. Y así sucesivamente se va formando una espiral. Esta espiral nosotros la podemos ver en la vida real. Fíjense ustedes, en las galaxias, en los huracanes, en la naturaleza, ¿sí? Aquí tenemos varias imágenes, y también vamos a relacionarla con la sucesión de Fibonacci. Resulta que la sucesión de Fibonacci es una serie de números, los tenemos acá, también son infinitos, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Es una secuencia que empieza con el número 0 y luego con el número 1. Y resulta que el 1 se va a repetir. ¿En qué consiste? Si yo sumo 1 más 2 me va a dar 3. Si yo sumo 2 más 3 me da 5. Si sumo 3 más 5 me da 8. Si sumo 5 más 8 me da 13. Es decir, para encontrar el número siguiente yo tengo que sumar los dos anteriores. ¿Listo? Y todos estos números, fíjense ustedes que los puedo aplicar aquí a este rectángulo donde tengo la espiral. Por ejemplo, fíjense ustedes, acá, esta distancia de aquí a aquí es 8, esta distancia de aquí a aquí es 13, es decir, este cuadrado, ¿cierto? Tiene de lado 13 y este cuadrado tiene de lado 8. 8 más 13 me da 21 y fíjense que aquí está el 8, el 13 y esta suma me daría 21, que es el siguiente número de la sucesión de Fibonacci. De aquí a aquí entonces hay 21, ¿cierto? Y de aquí a aquí hay 34. Si yo sumo 34 más 21, entonces 34 más 21 me va a dar 55. Y así sucesivamente. ¿Listo? También la sucesión de Fibonacci la puedo encontrar en el triángulo de Pascal. Si yo empiezo a sumar en diagonal los números, por ejemplo, si sumo aquí 1 más 3 más 1, entonces voy a obtener el número 5. Y así sucesivamente todos los resultados de la suma de los números del triángulo de Pascal en diagonal me van a dar la sucesión de Fibonacci. ¿Listo? Aquí vamos a mirar algunas aplicaciones donde podemos observar en distintas imágenes el rectángulo áureo, ¿sí? La espiral. Bien, entonces fíjense ustedes que todo se basa en las proporciones. Aquí, por ejemplo, tenemos en el cuerpo humano esta imagen. Esta imagen es importante. Resulta que Leonardo da Vinci realizó esta imagen, este dibujo, donde él concluyó, ¿cierto? Que si nosotros tenemos este rectángulo, ¿sí? Y formamos dentro de él un cuadrado y otro rectángulo, entonces tiene una relación con el número áureo. Bien. También Leonardo da Vinci en su pintura, fíjense, en esta pintura de la Gioconda, él muestra cómo se puede representar el número áureo, ¿sí? A través de distintas proporciones que forma en el rectángulo. Vamos a mirar otras imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos el Partenón, que es una imagen que nos representa un monumento de la antigüedad griega. Aquí tenemos la Torre Eiffel, lo mismo. Si nosotros formamos rectángulos y cuadrados, vamos a encontrar la relación con el número áureo. Tenemos acá Notre Dame, la Catedral de Notre Dame. También fíjense ustedes cómo se puede visualizar acá la espiral. Tenemos la pirámide que queda en Egipto. Bueno, una de las pirámides, fíjense si nosotros observamos esta pirámide y miramos la relación entre la altura de la pirámide con, bueno, en este caso sería la hipotenusa y el otro cateto. Entonces, fíjense que aquí se forma un rectángulo, dentro de él un cuadrado y otro rectángulo. Entonces, allí podemos ver también la relación con el número áureo. En la naturaleza hay muchas aplicaciones, entonces fíjense ustedes, aquí tenemos girasoles, galaxias, una telaraña, ¿sí? Un embrión, y tenemos en conclusión aquí que
el número áureo se puede aplicar tanto en el arte como en la naturaleza, sí, como en la arquitectura. Bien, tiene muchas aplicaciones. Entonces, esto pues es adicional a lo que tenemos allí en nuestra guía para que lo vayan conociendo como una aplicación, ¿sí?, de las matemáticas. En esta actividad lo que deben hacer ustedes, primero que todo, es leer estas afirmaciones y elegir si son verdaderas o falsas y luego justificar la respuesta. En el segundo punto deben mirar si estos números que aparecen acá pertenecen o no pertenecen a los conjuntos que aparecen enfrente de ellos. ¿Listo? Acá en esta tabla deben colocar X donde corresponda según si esos números son racionales o irracionales. Vamos a continuar ahora con los intervalos. Entonces es un conjunto de números reales que se encuentran entre dos valores en una recta numérica. Entonces, por ejemplo, antes de mirar este problema, vamos a mirar esta tabla. Aquí tenemos distintos tipos de intervalos. Si yo tengo dos números ubicados en una recta numérica y yo miro todos los números que están entre ellos dos, ¿sí?, yo puedo expresar esto como un intervalo, donde voy a decir todos los números que se encuentran entre A y B, lo puedo expresar de esta manera o de esta otra. ¿Cuál es la diferencia? Si yo incluyo a A y también incluyo a B, voy a colocar corchete, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar a la A y tomar a la B, voy a tenerlos en cuenta. Mientras que si los coloco de esta manera con paréntesis, son todos los números que son mayores a y menores a b, ¿sí?, que están en este intervalo. En este caso, lo puedo expresar de esta manera como una representación analítica. Entonces, todos los números que están entre a y b, pero que no incluyen a y a b. Mientras que si coloco de esta manera a menor o igual a x y menor o igual a b, entonces son todos los números que están entre a y b, donde sí voy a incluir a y a b. ¿Listo? Y fíjense que aquí el circulito va relleno, mientras que acá va sin relleno. Podemos combinar paréntesis con corchetes. Entonces, por ejemplo, en este intervalo tenemos que voy a incluir a la A porque tiene corchete y a la B no la incluyo porque tiene paréntesis. Por ejemplo, aquí tenemos el círculo está relleno y aquí no, porque incluyo a la A pero a la B no. Entonces se lee. Esta representación siempre voy a abrir una llave y decimos X, ¿cierto? Son todos esos números que cumplen la condición. Este slash significa tales que, así se lee, X tales que. A es menor o igual a X menor a B. Y cierro la llave. De esa manera yo leo esta representación analítica. Ahora, hay algunos ejemplos de intervalos donde tenemos el número infinito, ¿cierto? Entonces decimos A, infinito, son todos los números mayores que A. Entonces el infinito siempre va a ir con paréntesis, sea positivo o sea negativo, siempre va a ir con paréntesis. Y aquí nosotros sombreamos, fíjense, está en rojo, todos los números que son mayores que A y no incluimos entonces a la A porque aquí la A está con paréntesis. Entonces de esa manera se escribe X mayor a A. Mientras que si la incluimos decimos X mayor o igual a A. Y en caso contrario, si estamos hablando con menos infinito, entonces decimos, por ejemplo, menos infinito, a B son todos los números menores que B, donde no voy a incluir a B. Si coloco menor o igual es porque sí lo estoy incluyendo, entonces todos los números menores que B. Si voy desde menos infinito a infinito, entonces hablo de todos los números reales. Y aquí tenemos en esta tabla, en vez de tener A y a B, vamos a tener números, por ejemplo, -1 y 4. Entonces, la misma historia. Aquí tenemos representación analítica, el intervalo y la gráfica. En este problema, dice que un sismo se considera fuerte, según la escala de Richter, si tiene una magnitud mayor o igual a 6, fíjense, aquí este intervalo mayor o igual a 6 y menor que 6,9. ¿Listo? Menor porque aquí tiene paréntesis. Entonces la representación analítica sería esta. Y aquí tendríamos la gráfica donde está sombreado en rojo solamente desde 6 hasta 6,9, donde 6,9 no se incluye y el 6 sí se incluye. ¿Listo? En la actividad práctica, en esta segunda parte, ustedes deben escribir el intervalo y realizar la gráfica de estas representaciones, ¿cierto? Y en el siguiente punto, lo contrario, yo les doy el intervalo y ustedes escriben la representación analítica y realizan la gráfica. Eso sería todo, muchachos. Entonces, cualquier duda, me escriben.